Buenos días y vamos a empezar con el módulo 7, no sin antes hacer un repaso al chat del jueves, que estuvo interesante, hay bastantes comentarios y preguntas, así que bueno, pues para no perder excesivamente tiempo de la clase, vamos a aligerarlo. Sergio preguntaba por los aromas primarios, para entenderlos bien. Los aromas primarios básicamente son esas moléculas aromáticas, esos compuestos aromáticos que se encuentran en la baya, en la uva, y que pues nos suelen recordar a frutas, hierbas, vegetales, flores, en todas sus vertientes, fruta más madura, menos madura, cítrica, tropical, flores blancas, flores de colores que tienen diferentes aromas, ya sea la rosa o la violeta, a diferencia de las blancas como el jazmín o el azahar, por ejemplo, que suelen encontrarse las blancas, curiosamente, en los vinos blancos y las de color en los vinos tintos, curiosamente, aunque no siempre es así. Eh, Otros aromas propios que están dentro de la piel de la uva, pues son aromas, a veces algunas variedades tienen aromas especiados, como puede ser la syrah y la garnacha en ocasiones. Esos son, se dice que son los aromas que recuerdan al campo, que recuerdan básicamente porque esas moléculas aromáticas que hablamos, que dan recuerdo a fruta, a flores, a vegetales, pues las comparten muchas especies del reino vegetal, ¿no? Entonces, por eso a veces dices, me recuerda o me huele a naranja. Es que hay alguna vez que alguien me ha preguntado, pero es que se maceran naranjas en el vino para que huela a naranja. Bueno, en los vinos naranjas de Huelva sí, pero no es el caso. No porque un vino huela a fresa es porque se han añadido fresas en la maceración, por ejemplo. Hasta ahora, cuando un vino tinto tiene como aroma predominante olor a leña quemada, chimenea, ¿es porque la barrica es nueva o es más antigua? Independientemente de la edad, el olor a leña quemada, a brasas, puede provenir de un tostado alto, yo diría excesivo, ¿no? Normalmente los tostados muy altos se hacen para algunos bourbon, por ejemplo, o para el tipo whisky de Kentucky o bourbon, donde se carboniza la barrica por dentro. Para los vinos tintos no se llega tanto, pero a veces, bueno, pues los tostados intensos, sobre todo en los vinos con poca crianza, los vinos denominados roble, suelen tener unos tostados más intensos y puede llegar a darse ese aroma. Otra cosa es que sea un aroma de combustión, pero bueno, ya puede venir ese aroma puede provenir, aparte de un tostado alto, puede provenir de descomposiciones o de degradación del vino. Marta Castilla. Comento desde el desconocimiento. Se nota en nariz cuando es TCA, el aroma, el defecto del corcho. Y cuando es, por ejemplo, geosmina, son componentes diferentes. La geosmina se identifica con el aroma aterroso, más que relacionado con la humedad, esos aromas a veces a tierra mojada, son los aromas típicos de la geosmina. El TCA, el tricloranisol, el defecto del corcho, recuerda más a sótano húmedo, a cartón mojado y está más relacionado con la humedad. Y la geosmina con el carácter terroso. Terroso húmedo, sí, mohoso quizá, pero más terroso que húmedo. La geosmina son unos compuestos que los generan determinadas bacterias y levaduras y bueno, pues a veces se han encontrado contaminaciones en el agua a través de esta geosmina generada por la microbiología del terreno. Esas bacterias, esas levaduras se encuentran en la tierra y en su metabolismo generan moléculas como en este caso la geosmina, que recuerda a esos aromas terrosos de tierra húmeda. Marta, de nuevo, otra pregunta. ¿Las refermentaciones por qué son? ¿Porque el vino tiene azúcares residuales o porque no se ha estabilizado bien? O por ambas cosas. También puede ser. Normalmente, si refermenta, sí o sí tiene que haber azúcares residuales en forma libre, en forma todavía fermentable.
Y si no hay porque si estabilizamos y hacemos el añadido preceptivo de dióxido de azufre previo al embotellado, lo que vamos a conseguir es estabilidad microbiológica. Por mucho que haya azúcares, no va a haber ningún problema. Por tanto, si concurren ambas cosas, falta de azúcares y presencia de azúcares y falta de estabilización, pues tenemos muchas posibilidades de que refermente. También va a venir provocado por contrastes de temperatura o por temperaturas demasiado altas de conservación de esa botella. Vamos a facilitar esa refermentación. Por eso, por ejemplo, para los vinos dulces se permite un añadido mayor de dióxido de azufre, precisamente para evitar que tantos azúcares residuales puedan ser alterados. Pues, previo al embotellado debe estabilizarse ese vino convenientemente. Cae baba, ¿realmente un vino puede tener exceso de sulfuroso? Creo que hay normativa, igual en cada DEO o general, sobre la cantidad de sulfuroso, por lo que teóricamente no puede pasar de esa cantidad permitida. Correcto. Hay unas cantidades máximas permitidas en torno a 150 miligramos por litro para vinos tintos, 200 para vinos blancos. Para esos dulces y espumosos se eleva a 250 miligramos por litro y obviamente esos límites son creados por la Comunidad Europea y adaptada esa normativa a las normativas nacionales, y cada DEO también, obviamente, manando de esa normativa nacional, pues genera su propia normativa para, las bodegas que se incluyen dentro de esa DEO. Que se pueda percibir en nariz, puede ser porque a lo mejor en ese añadido de SO2 previo al embotellado, pues no ha habido una aireación. Obviamente no se añade el sulfuroso y se embotella rápidamente, porque quedaría atrapado esos aromas recientes. Después de añadido de sulfuroso, es preceptiva una aireación del vino para que esos aromas, el efecto positivo del dióxido de azufre haga su función, pero los aromas que podemos percibir, pues que se vayan limpiando. Entonces, si no se ha hecho esa operación y se ha añadido bastante sulfuroso, aún dentro de esos límites, pero bastante sulfuroso al final del proceso, porque si tú lo vas añadiendo antes de la fermentación, antes de la maloláctica, etcétera, bueno, pues esos aromas con el paso del tiempo se van yendo. Y repito, el efecto positivo del sulfuroso quedará, pero los aromas se volatilizarán. Sin embargo, si la mayor parte del sulfuroso lo añades en las partes finales del proceso, pues el remanente, el recuerdo de esos aromas puede quedar atrapado en el vino y, por tanto, destacar. Sergio, pimiento verde, quien lo escribió o lo escribieron son detractores del pimiento. Viva el pimiento verde, amarillo y rojo. Y que decís, me molesta y creo que es malo los enólogos que lo disimulan, esconden o tapan. En fin, hay mucho para ofrecer en el vino y hay gustos para consumir. Sí, bueno, ya hemos comentado el tema de las piracinas, que al fin y al cabo, cuando destacan, eh, eh, está significando que la uva no estaba madura del todo, cuando es un aroma dominante y no hay peso de fruta, sino que esos aromas a pimiento verde dominan, eh, solapando o tapando, opacando los aromas de fruta. Entonces, bueno, pues ahí sí se podría considerar que es un defecto en la vendimia, ¿no? En la madurez de la uva, básicamente, y eso redunda en la poca expresividad del vino en el plano frutal. Luego continúa, pregunto, ¿el Brett contamina y la piracina es tipicidad? Sí, la piracina son sustancias que se crean en el viñedo, en la uva, en la propia baya, y que van desapareciendo a medida que la uva va madurando. Por eso decimos que cuando destaca demasiado es porque quizá no ha madurado completamente esa uva. Y el Brett es algo externo. El Brett es una levadura, un organismo unicelular que está en el ambiente, está en el campo, está en la bodega, en superficies que no estén escrupulosamente desinfectadas y limpias. Entonces, bueno, son
tienen orígenes diferentes. Continúa Sergio, el aroma de la piracina es un defecto que sale o una tipicidad. Es una tipicidad, pero que ha de alguna manera menguarse si la uva maduró completamente y si no, pues destacará. Con lo cual se puede considerar, entre comillas, una penalización a la falta de madurez de la uva. Y continúa Sergio, es para entender, cada vez pienso más que es caprichoso, capcioso. Perdón por ser tan molesto. Debe de haber probado tantos Cabernet, Sauvignon Blanc, Merlot, Carmener, sin nada de morrones verdes, y la primera vez que lo probé, flipé y me enamoré. Voy a evangelizar la piracina. A ver, estoy de acuerdo en que la piracina puede invadir o no, puede complementar o no, puede estar con otras verduras o frutas sola o acompañada, pero darle puntuación de defecto será lo mismo que otra verdura o fruta en otra uva con su tipicidad. No del todo de acuerdo, teniendo en cuenta que obviamente pues el origen del exceso de piracina es por la falta de madurez. Si aflora la fruta y si un vino huele mucho a fresa y solo a fresa, bueno, pues también cierta penalización tiene por falta de variedad de aromas, pero al fin y al cabo pues es un vino honesto, ¿no? Un vino que huele a fruta porque la uva ha madurado correctamente. Y lo de Alfredo, que comentó lo de la mineralidad, creo que lo contestamos. El concepto mineralidad parece estar asociado al terroir, y al parecer fue Robert Parker quien lo introdujo con fuerza en los años 80. Vale, eso lo comentó y por aquí continúa él diciendo, aunque la mayoría de los prescriptores, sumilleres, etcétera, consideran la mineralidad como la expresión de un atributo de algunos vinos, no es menos cierto que las conclusiones de bastantes estudios científicos y tesis doctorales muestran que la relación entre la composición química de los vinos y la identificación como mineral en la cata no tiene un vínculo directo asociado a los minerales que componen el suelo del viñedo. ¿Consideramos, pues, la mineralidad como un atributo de algunos vinos asociado a los minerales del suelo que soportan el viñedo? Comenté que la mineralidad es un concepto muy complicado de definir, de hecho, que es que no existe la palabra en la Real Academia Española de la Lengua, pero partiendo de esa base. Pero cuando se transmite ese carácter mineral en un vino, lo que suele intervenir ahí es un viñedo muy viejo, una planta con décadas, bastantes décadas de edad, muy adaptada al suelo y con una red radicular, un complejo de raíces muy profundas y muy amplio. Entonces tiene una mayor capacidad de absorción sales minerales que al fin y al cabo provienen de la descomposición de esos propios minerales. Y las sales minerales sí son más fácilmente absorbibles por las raíces. Pero ya digo que el carácter mineral luego hay variedades que expresan mejor ese terroir, ¿no? Ese carácter del terroir que otras. Sin embargo, siempre partimos de la base de que son viñedos viejos muy adaptados y no es muy habitual. Es un logro, digamos, de complejidad aromática el tener aromas minerales nítidos en un vino. Pero sí es verdad, tienes toda la razón que hay tesis doctorales que evitan asociar directamente los aromas minerales con la composición del suelo. Hay debate ahí. Silvia, es cierto, se aprende mucho de la cata de un vino con defectos. El aroma a pimiento verde, como gusta, el pimiento verde, suele tener una interpretación variable. Tienes razón, pues hay catadores que lo vinculan a la variedad, aunque en ocasiones sea fuerte. ¿Dónde está el umbral deseado? Pues lo que hemos comentado, ¿no? Que haya equilibrio y esa piracina, que es un aroma de tipicidad de algunas variedades, como ese Carmener, ese Merlot, Sauvignon Blanc, el Cabernet Sauvignon propiamente dicho, bueno, pues al final es algo propio de ellos. Si domina y no hay fruta, pues ya sabemos por qué ocurre eso, ¿no? Lo bonito, lo ideal, es que haya peso de fruta y haya pues esa nota también que cuando la uva está muy madura ya no es tan pimiento verde, ya es un poco más pimiento rojo asado o incluso notas especiadas de pimienta verde. Entonces, bueno, pues siempre que esté complementado y en un umbral
elegante, digamos, no molesto, pues bienvenido sea también, claro. Y por último, Sergio, este fragmento identifica mi pensamiento y mi advenimiento al conocimiento de la piracina. Madre mía, qué debate da. ¿Es bueno que el vino huela a pimiento verde? Señalar este olor de un vino de Burdeos acarrea un enfado con el productor, casi el peor insulto. Llevan años oyendo este agravio. Sí, porque pues, lo que digo no significa falta de madurez de la uva cuando destaca. Sin embargo, en España o en Grecia o en Australia entra en la lista de elogios. ¿Por qué? Porque todos queremos lo que no tenemos, así de sencillo. Podría ser una explicación, no, pero bueno, tampoco dentro de la lista de elogios, no. Una uva inmadura es una uva inmadura, ¿no? En todos los lados. Pero sí que es verdad que bueno, pues los franceses ya sabéis cómo son. No, espero que no haya nadie de Francia. No, pero bueno, que son muy amantes de lo suyo y bueno, pues algún comentario sobre a este respecto sobre alguno de sus vinos, pues no les cae bien, no les sienta bien. Pero porque saben que es por falta de madurez cuando destacan, ¿no? Vale, pues ya está. Interesante voy a compartir. Interesante el debate que se ha generado con los aromas, la clase del otro día, con los defectos. Me encanta. Pues ahora, hoy vamos con el análisis gustativo. Vamos a buscar dónde está la calidad de los vinos en la última fase de la cata, que es la fase gustativa. Realmente, y al hilo un poco de lo que estábamos hablando, el que un vino esté equilibrado es mejor que otro que no lo esté, no, son diferentes. Aquí estamos hablando de el concepto que ha comentado Sergio de la tipicidad. La tipicidad son los aromas típicos de cada variedad adaptada a un terroir en concreto, a una latitud, a una altitud, a un clima en concreto. Entonces, pues vinos de zona fría, por regla general, van a tener un perfil más ácido, con menos cuerpo, menor grado alcohólico y una fruta más verde. Vinos de zona cálida, pues mayor grado alcohólico, menor acidez, más volumen en boca, quizá mayor carácter afrutado, una fruta más madura aromáticamente. Eh, Se trata, pues eso, de identificar la tipicidad de cada vino y luego ya, que te gusta más o te gusta menos, eso es otro juicio, ¿vale? En cata lo que hacemos es intentar ser objetivos analizando virtudes y defectos, ¿no? Entonces, a veces un vino excesivamente ácido lo entenderemos que es así si sabemos que es un vino de zona fría, de una variedad que ofrece mucha acidez. Bueno, pues entonces de alguna manera le estamos entendiendo y por tanto analizando en base a lo que es. Cada vino se analiza en base a sus circunstancias, ¿no? Un vino muy viejo que haya perdido acidez, que ya está un poco más plano en boca, pues también lo entenderemos de esa manera. Si es un vino joven y le falta acidez, pues penalizamos, obviamente, ¿no? Le falta acidez, es decir, que el vino, al faltarle acidez, está desequilibrado en boca, de manera que las sensaciones no son agradables. Podría ser que a falta de acidez el vino resulte más cálido, se note más el alcohol. Entonces, bueno, pues hay que evaluar todo eso, pero siempre desde el punto de vista de la tipicidad de los vinos, conociendo. Por eso es tan importante el conocimiento a la hora de catar. Porque si tú sabes los perfiles que da una Sauvignon Blanc eh, en, en, el Valle del Loira, por ejemplo, en Francia, sabrás que ese Sauvignon Blanc cultivado en La Mancha no va a dar el mismo perfil, ¿no? Entonces tendrás que entenderlo en función de, como digo, de sus circunstancias. En cuanto a las sensaciones que percibimos en boca, comentaros que de la totalidad de sensaciones percibidas en boca, tan solo el 5% responden a estos sabores, a sensaciones de sabor, ácido, amargo, dulce, salado. Luego ya podemos entrar en umamis, en metálico, sabor a frío, vamos a hablar de el otro 5% son sensaciones táctiles en boca, sensaciones de tacto, de textura, de temperatura del vino, y el 90% son lo que denominamos la vía retronasal, los aromas de boca, por lo cual el 90% de las sensaciones en boca es responsable el olfato, el otro 5 el tacto y el otro 5 el gusto. Hay un esquema
que bueno, pues es bastante antiguo y bastante denostado también, un esquema de la lengua donde se habla que en la punta de la lengua percibimos el sabor dulce, en los laterales percibimos los ácidos y en la parte de atrás de la lengua es donde percibimos los amargos, siendo el salado un poco más ubicado en los lados, pero en la parte central. Entonces, yo digo que hay mucho debate sobre esto, pues un esquema un poco anticuado, en el sentido de que no estrictamente es así. Sí que es verdad que hay más papilas gustativas responsables del dulce en la punta de la lengua, más papilas gustativas responsables del ácido en los laterales y en la parte de atrás más papilas gustativas responsables de los amargos, en la parte de atrás de la lengua. Eso es cierto, pero papilas detectoras del dulce, del amargo, del ácido y del salado las hay en toda la lengua y en el paladar blando. ¿Vale? Este esquema nos sirve un poco porque sí que es verdad que hay más especialistas del dulce en la punta, más especialistas del ácido en los laterales y más especialistas del amargo en la parte de atrás. Bien, hecha esta salvedad, bueno, pues el sabor ácido se identifica con esa sensación de frescor en boca que nos hace salivar. Un vino que te hace salivar, de repente, pues estás certificando que ese vino tiene buena acidez. Si te hace salivar mucho, pues mucha acidez. Si no te deja sensación fresca y no te hace salivar, pues la acidez es baja y lo vas a notar porque se va a notar más el alcohol, seguramente. Y si es un vino dulce, va a resultar más empalagoso, más denso. En cuanto a los sabores amargos, ya sabéis que provienen de la piel de la uva, de los polifenoles, principalmente, y los identificamos en la parte de atrás de la lengua y en la faringe. También vamos a tener sensaciones de astringencia asociada al sabor amargo en las encías, cuando de repente se nos quedan un poco adormiladas las encías, ¿no? Esa sensación de astringencia de que nos adormila las encías también va acompañada de una coagulación de la saliva, una sequedad bucal, como veis ahí. Y esto es así porque el tanino, la principal sustancia responsable del sabor amargo, que es el tanino, reacciona con las proteínas. Por eso, vinos tánicos van muy bien con platos proteicos, con platos de carne, por ejemplo. Pero es que en la saliva tenemos una proteína que se llama mucina, siempre me equivoco, se llama mucina, y bueno, pues al meternos en la boca, al tomar un sorbito de un vino con un tanino vivo, pues lo que hace es reaccionar con esa mucina, con esa proteína y nos coagula la saliva, nos seca la boca. Todo lo contrario que la acidez, que lo que hace es provocar la salivación. Luego el sabor dulce, bueno, pues el sabor dulce puede provenir de dos fuentes principales. Por un lado, de los azúcares residuales, los vinos secos normalmente tienen menos de 5 de 4 gramos por litro y azúcar. Entonces, ahí se consideran secos, pero todavía hay algo de azúcar residual, ¿no? Pero también en estos vinos secos el sabor dulce puede provenir del alcohol. El etanol y sobre todo el glicerol tienen sabor dulce y un carácter untuoso, una textura untuosa, sobre todo el glicerol. Entonces, ese sabor dulce, si de repente en la entrada en boca el vino resulta con un perfil dulce, dulzón, bueno, pues sabremos identificar si es un dulzor de azúcar o si no lo es, sabremos que ese vino tiene un grado alcohólico importante, ¿vale? Por ese sabor dulce que nos ha impactado en la entrada en boca. El alcohol también lo que va a producir, aparte de sabor dulce, una sensación de calidez en la garganta, pero eso son sensaciones tácticas, no son sensaciones de sabor como estamos tratando ahora mismo, ¿no? Y luego el sabor salado realmente es bastante imperceptible. eh, Hay cantidades o trazas residuales de sales minerales en los vinos y por tanto si tuviéramos un olfato mucho más agudo, podríamos percibir algo. Sin embargo, el olfato no en el gusto, se suele obviar este carácter salado de los vinos
porque bueno, pues nuestros umbrales de percepción no los captan. Se habla en algunas ocasiones en viñedos cercanos a la costa, donde todas las mañanas la brisa marina o brumas cargadas de salitre impactan en los viñedos. Bueno, pues se puede hablar de ese carácter, o las manzanillas tienen ese carácter yodado, ese aroma yodado, pero en cuanto a sabor realmente salado, pues vamos a hablar más, por ejemplo, del umami, en este caso, ¿no? Cuando hablamos de sabor, no salado, sino sabroso. No, umami es una palabra japonesa que no tiene traducción al español, pero podríamos identificarlo como intensidad de sabor, como algo sabroso. El responsable del umami es el glutamato monosódico, que son las pastillitas estas de caldo de carne, que se echan a los guisos. Bueno, también pues esa sensación del umami la habréis tenido en las patatas, no las patatas fritas de churrería, sino las patatas fritas comerciales, industriales, que le añaden un montón de glutamato monosódico, como hace que el alimento sea más sabroso, pues no paras de comer patatas. Abres la bolsa y ya no puedes parar. ¿Os identificáis con eso? Pues eso, el responsable es este, el glutamato monosódico. También lo tenemos en el queso parmesano, en las algas, en el jamón ibérico, en los tomates, la espinaca, perdón, sí, la espinaca. Entonces, bueno, pues es un potenciador de sabor, ¿vale? Por tanto, podemos percibirlo en vinos de muy largo envejecimiento, vinos muy viejos, comienzan a sacar notas de umami. Esos vinos de Jerez o vinos generosos en general de Montilla Moriles, pues esos olorosos amontillados pueden generar este sabor, este quinto sabor, este sabor sabroso. Luego los sabores metálicos que tienen algunas verduras como la alcachofa, o como volvemos a la espinaca, el espárrago verde, el cardo, todas esas verduras que tienen una nota un poco sabrosa y amarga a la vez, tienen ese carácter metálico. Estas verduras con sabor metálico son muy complicadas de armonizar con vinos, ¿no? Porque distorsionan bastante el sabor de los vinos. Y luego un último sabor que, bueno, pues está últimamente en boga, digamos, está en boca de todos, es el sabor a frío. Esos alimentos que sin estar fríos ofrecen esa sensación de frescor. La manzana Granny Smith, la manzana verde, el jengibre, el eucalipto, la hierbabuena, el pepino, todos esos ingredientes, podríamos decir, o alimentos que efectivamente pues, ofrecen esa sensación. No es un sabor, es una sensación. Se habla mucho de sabor a frío, pero realmente no es un sabor, es una sensación. Bien, vamos a ver la interesante balanza de los sabores, que nos va a explicar muy bien cómo funciona el equilibrio gustativo de los vinos. También podemos utilizar esta balanza para crear nuestros propios maridajes, pero nos vamos a centrar de momento en esta primera parte, en el equilibrio gustativo de un vino. Eso que hablábamos de la tipicidad, si un vino está desequilibrado porque tiene excesiva acidez o excesivo grado alcohólico, vamos a ver cómo se comporta esa balanza. Al ingerir un vino, al tomar un vino, bueno, pues tenemos que hacer un ejercicio de concentración para valorar estos elementos. Por un lado, el dulzor y por otro lado, el amargor y la acidez. El umami lo colocamos ahí en el centro porque es un potenciador del resto de sabores, ¿vale? No interviene en el equilibrio de la balanza. Al lado del dulzor podríamos colocar el sabor salado también, pero como es, ya digo, imperceptible en los vinos, pues lo obviamos. Pero de alguna manera tener en cuenta que está en ese lado del dulzor. Por un lado tenemos el dulzor que hemos dicho que puede ser de una fuente de dulzor los azúcares residuales y otra fuente de dulzor el grado alcohólico. En función del peso de esos elementos, pues así funcionará la tipicidad de la balanza de nuestro vino. Y por otro lado, tenemos el amargor y la acidez. El amargor que viene, por un lado, del tanino de la uva, si es uva tinta, pero también, si es un vino que ha pasado por crianza, también vamos a tener tanino de la madera. Vamos a tener doble ración de tanino al pasar el vino por un periodo de envejecimiento. Y en ese mismo lado del amargor tenemos la acidez.
¿vale? El ácido tartárico y ácido málico principalmente, que son los que le van a dar acidez al vino. Entonces, bueno, pues en cuanto a los maridajes, eh, vamos a buscar que el vino y el plato tengan el mismo, puede ser que tengan el mismo equilibrio o buscar contrastes, buscar que el desequilibrio del vino lo arregle la balanza del plato. Me explico y vuelvo para atrás. Si tenemos un vino excesivamente ácido, pues será interesante que por contraste el plato tenga dulzor, ¿vale? O al revés, un plato ácido que el vino tenga algo de dulzor, porque lo que va a hacer es equilibrar, o algo, el plato que tenga un punto de sal, ¿vale? Que sea un plato salado, porque esa sal va a interactuar con la acidez y la va a suavizar. Va a hacer que el vino, añadiendo un puñadito más de sal a nuestro plato, para ese vino que es muy ácido, por ejemplo, o que es muy amargo también, añadiendo un poquito de sal a nuestro plato, lo que vamos a hacer es suavizar ese amargor, esa acidez y que aflore el dulzor del vino. Vamos a notar el vino más afrutado. Cuando antes de probar el bocado salado, pues el vino era ácido y o amargo. ¿Se entiende eso? Podemos buscar el mismo equilibrio, que el vino y el plato sean dulces o el vino y el plato sean ácidos, o por contraste, que un vino muy ácido le contrarresto con un plato con cierto dulzor o con un puntito de sal, más de la cuenta. Entonces podemos hacer maridajes según los sentidos, según el equilibrio gustativo que estamos hablando, según esa balanza que acabamos de explicar, donde ambos tienen el mismo equilibrio gustativo, plato y vino, entonces estamos armonizando por afinidad o por contraste, como decía, el vino realza la comida o la comida mejora al vino o pule algunos desequilibrios o aristas que pueda tener el vino. Exceso de alcohol, exceso de tanino. Bueno, pues todo eso, si tenemos exceso de alcohol, que está en el lado izquierdo de la balanza, en donde el dulzor, bien, pues vamos a buscar entonces un plato con acidez. Tenemos un vino con mucho alcohol, un plato con acidez, un plato con tanino, para que equilibren, para que balanceen y suavicen esa sensación del exceso de alcohol. Y luego, pues la armonía por afinidad es lo que decía antes, vinos dulces para platos dulces, vinos ácidos para platos ácidos, buscando ese equilibrio entre ambos, esa misma línea de equilibrio, mejor dicho. Si queremos hacer maridajes teniendo en cuenta el olfato, bueno, pues tenemos que buscar afinidad aromática, puntos de encuentro aromáticos del vino, moléculas que compartan el vino y el plato. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como veis hay un ejemplo, aromas ahumados para platos ahumados, ¿no? O parrillas, vinos con un toque de barrica que le va a dar el efecto ahumado para platos hechos a la parrilla o hechos con brasas o ahumados. Y luego equilibrar las intensidades, es decir, que un plato muy delicado, muy ligero, muy fino, muy elegante, no puede ir emparentado a un vino excesivamente aromático o exuberantemente perfumado, porque entonces vamos a opacar las sensaciones sutiles y elegantes que tenía ese plato. Tenemos que tener igualdad de intensidades aromáticas, ¿vale? Para que ni plato solape al vino, ni vino solape al plato. Y en cuanto a las texturas, también hemos de buscar esa afinidad o ese contraste. Vamos a buscar siempre afinidad en la intensidad, un poco en la potencia. En este caso, pues en el bocado sería la dureza del bocado, la textura más dura o más blanda del bocado, junto con un vino que esté a la misma intensidad en cuanto a textura, en cuanto a cuerpo. ¿Vale? Entonces, siempre hay que buscar vinos con cuerpo para platos intensos. Y luego podemos buscar también contrastes táctiles o juegos táctiles en el paladar muy interesantes, bueno, pues como por ejemplo la mezcla de la burbuja de un vino espumoso con la explosión de las huevas de caviar cuando las degustamos, ¿no? Tenemos esa sensación cremosa y chispeante de la burbuja,
junto con esa sensación también similar del caviar. Luego tendríamos otros dos sentidos un poco más residuales, como la vista y el oído, pero que también pueden intervenir en los maridajes. Tenemos, por ejemplo, los maridajes por colores, que parece una tontería de escuela primaria o de escuela infantil, pero es así, es así. Blancos para pescados, tintos para carne. Bueno, pues es una norma que funciona, tiene todas sus excepciones, pero es una norma que funciona, todos estaremos de acuerdo. Entonces, bueno, pues ahí estamos jugando con unas armonías de colores. Incluso algunos vinos blancos pueden ir no solo con pescados blancos, sino con carnes blancas, como veis ahí. Y luego el oído, bueno, pues es algo más debatible. Sin embargo, bueno, pues cuando estamos hablando de experiencias multisensoriales, bueno, pues, si no se disfruta, si estamos simplemente disfrutando, ya no analizando profesionalmente un vino, sino disfrutando de un vino, bueno, pues es muy probable que con una buena música, nuestra música favorita, pues el vino tengamos una experiencia mucho más agradable. No que sepa mejor, vas a ver igual, pero en el conjunto multisensorial de nuestro momento tomando nuestra copa de vino, pues esa melodía, esa música, pues puede hacer que nos sintamos mucho mejor tomando ese vino. Estamos hablando, estamos trasladando ya esto un poco a la neurociencia y al carácter multisensorial de una experiencia como es degustar un vino. Ya digo, no analizándolo, pero bueno, hay muchos experimentos científicos de paneles de consumidores y paneles de catadores profesionales analizando, intentando analizar objetivamente un vino con diferentes sonidos, diferentes músicas o melodías, ¿no? Y hay susceptibles diferencias en la evaluación o en el juicio en función de si te gusta la música o no te gusta. Aquí ya sí que funciona mucho el gusto personal, obviamente, ¿no? Y luego el maridaje geográfico. Maridaje geográfico, el primer maridaje de la historia, cuando no había globalización, no había transportes internacionales y pues, los humanos íbamos como mucho en carros tirados por bueyes o por caballos o mulas, no había ese acceso a cocinas del mundo que hay ahora. Sin embargo, bueno, pues lo que consumían era el vino de tu tierra o de tu pueblo con lo que daba la huerta en tu pueblo, el río que te daba pescado, el ganado que te daba carne, etcétera, ¿no? Entonces, los maridajes geográficos son los primeros de la historia y los que siempre funcionarán. Si tenéis algún problema algún día en un maridaje, buscar para ese plato típico de una zona, pues buscar alguna variedad autóctona de esa zona, ¿vale? Entonces estamos ya tendiendo un puente geográfico y es muy probable que funcione. El truco, como veis, está en buscar el equilibrio entre sabores y aromas, consiguiendo que se complementen y se realcen. Vino y plato, 1 más 1 tienen que sumar más de 2. Y luego, bueno, pues los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de estas armonías, lo hemos comentado ya un poco, pues la acidez, el tanino, por ejemplo, son dos elementos muy importantes. La acidez en el blanco, en los blancos y el tanino en los tintos. Aunque también la acidez en los blancos, o sea, en los tintos, obviamente. Lo que pasa es que la tanicidad no se expresa en los vinos blancos, ¿no? Hay simples trazas en las uvas blancas de tanino, ¿no? Entonces, como hablábamos antes del sabor salado, pues es algo que ni se considera el tanino en el vino blanco. Entonces, en cuanto a la acidez, siempre el vino tiene que tener un poco más de acidez que el plato. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque si tenemos un plato ácido y un vino ácido, eh, van a entrar en nuestro paladar dos fuentes diferentes del mismo sabor. Entonces, nuestro cerebro no es capaz de analizar dos fuentes del mismo sabor que vienen de lugares diferentes, digamos, de productos diferentes, y se queda con la que más fuerza tenga. Entonces, si el plato es más ácido que el vino, lo que va a hacer es el plato apagar completamente, anular la acidez del vino. El vino te va a resultar más desequilibrado en ese sentido, te va a resultar
más cálido, vas a notar mucho más el alcohol, acordaros de la balanza. Si baja la acidez, se desploma la acidez, pues sube el otro lado de la balanza, que era el dulzor, el carácter afrutado y el alcohol. Entonces, bueno, pues, esa armonía será negativa, digamos. Sin embargo, si tenemos el vino un poco más ácido que el plato, el vino va a reducir algo su acidez, equilibrándola, con lo cual nos notaremos más afrutado, más equilibrado y mucho más armonizado con el plato. Los vinos blancos normalmente son más ácidos que los tintos, porque no pasan la maloláctica, porque mantienen un alto nivel de ácido málico, o por lo menos más alto que los tintos. Y los jóvenes suelen ser más ácidos que los envejecidos. Obviamente, la acidez es un síntoma de juventud, de frescura del vino. Entonces, cuanto más joven, se le supone que tendrá más acidez. Y luego, bueno, pues la acidez interactúa muy bien con platos grasos, platos densos, ¿no? Con grasas, con gelatinas, pues estoy hablando de unas manitas de cerdo, platos gelatinosos como unas carrilladas, bueno, pues un vino blanco potente y con buena acidez, pues ¿por qué no puede ir por esas carnes? Y un pescado graso, un pescado azul, pues hay que buscar un vino con muy buena acidez. En cuanto al tanino, esos polifenoles, esas sustancias responsables del sabor amargo, se van a expresar más en un vino joven, o por lo menos con más agresividad, con un carácter más indómito. Los vinos jóvenes tienen esa acidez más afilada y si son tintos van a tener también el tanino que le falta ser pulido, ser redondeado, domado. Sin embargo, en cuanto a cantidad de tanino, realmente un vino con envejecimiento tiene más cantidad, porque hay dos fuentes de tanino. Por un lado, la uva y por otro, la madera, que también aporta tanino. ¿Qué pasa? Que durante la crianza, esos taninos se ensamblan, se redondean, se dulcifican y no resultarán tan agresivos como el del vino tinto, pero tinto joven, ¿vale? Que el del tinto joven todavía necesita ser domado. Es lo que ocurre en el punto 3 cuando hablamos de crianzas y reservas, que son vinos más redondos, vinos que tienen más complejidad, sin embargo, esa agresividad de juventud que tienen los tintos jóvenes, pues la ha perdido y lo ha transformado en suavidad, en elegancia, junto con complejidad, ¿vale? Pero son vinos equilibrados. Y luego, bueno, pues importantísimo, yo diría que casi lo tenía que poner en el punto 1, el, tener muy en cuenta las salsas, guarniciones y métodos de cocinado. A veces es mucho más importante, o la mayoría de las veces, es mucho más importante el sabor que aporta esa salsa, esa guarnición o ese método de cocinado que el propio producto principal. Por ejemplo, el pollo. No es lo mismo pollo asado que pollo al ajillo, que pechuga de pollo al vapor. Bueno, pues no tiene nada que ver en cuanto a los sabores. O pollo rebozado, pollo empanado. Bueno, pues incluso, bueno, pues si nos metemos en las salsas y guarniciones, pues al final el sabor lo marcan esas salsas y guarniciones y ese pollo a la brasa o ese pollo al ajillo. Entonces, a veces o la mayoría de las veces hay que tener mucho más en cuenta esos elementos de salsa, guarniciones y métodos de cocinado que el propio ingrediente principal a la hora de elegir el vino. Y por último, bueno, pues cuando tenemos vinos con cierto desequilibrio, esos vinos excesivamente ácidos, pues a lo mejor a ti te gustan, pero a tu cliente a lo mejor no. Entonces hay que buscar siempre suavizar esos pequeños desequilibrios para que el cliente al final disfrute el vino. Y esos pequeños desequilibrios se pueden subsanar con trucos de temperatura. Por ejemplo, bueno, pues un vino que es muy poco expresivo aromáticamente. Pues lo que vamos a hacer es no ponerlo muy frío, ponerlo a una temperatura moderada, porque a una temperatura fría los aromas no se expresan. Y a una temperatura moderada, pues los aromas fluyen mucho mejor y se hacen más volátiles. Un vino donde destaca el alcohol, un vino que es cálido en la garganta y que se nota ese dulzor en la punta de la lengua que proviene del alcohol. Bueno, pues el alcohol, si le bajamos la temperatura al vino, va a resultar menos cálido el vino.
un vino con mucho alcohol lo servimos caliente, pues destaca muchísimo más el alcohol. Sin embargo, podemos suavizar ese efecto cálido bajando la temperatura. Igual que un vino que tenga poca acidez. Un vino que tenga poca acidez, bueno, pues para potenciar esa poca acidez, para que se note más, vamos a ponerlo más frío. Con el frío se nota la acidez y el tanino principalmente. Entonces, si tengo poca acidez, eh, lo pongo más frío para que se note. Vamos a buscar el equilibrio de esa acidez poca, pero que aflore. Y bueno, pues si tenemos un blanco que resulta pesado porque tiene mucho alcohol y quizá poca acidez, pues vamos a bajar de nuevo la temperatura para que el vino sea más fresco en boca, más ágil y menos pesado. Cuando estamos viendo esto, fijaros siempre tener en mente la balanza, ¿no? Por ejemplo, para el dulzor, un vino que sea algo dulzón, donde el lado izquierdo de la balanza pesa bastante, pues lo ponemos más frío. ¿Para qué? Para equilibrar con, si poníamos más frío, ¿qué pasaba en el punto 3? Pues que se notaba más la acidez, ¿no? Pues para equilibrar el otro lado de la balanza, y si el vino es algo dulzón, pues para darle un punto de acidez, vamos a bajar la temperatura. El vino parecerá más fresco y más equilibrado, menos dulce. Y luego, bueno, pues un vino muy tánico. Por ejemplo, hemos dicho que el tanino y la acidez se notan más cuando a baja temperatura, ¿no? Pero aquí tenemos, por un lado, mucho tanino. Ah, bueno, sí, tenemos mucho tanino y mucha acidez. Bueno, pues ya está. Subimos la temperatura para que no se note tanto. Porque si ese vino tan tánico y tan ácido lo dejamos muy frío, pues solo se va a notar acidez y tanino. Acidez y amargor y astringencia. No vas a notar fruta por ningún lado. Y luego, pues un vino espumoso, normalmente los vinos espumosos se sirven fríos para que no se precipite toda la burbuja, no se pierda la burbuja. Daros cuenta, si habéis abierto alguna vez una botella de espumoso caliente, pues que es imposible sujetar el corcho, ¿no? La presión hace que el corcho salta por los aires y perdemos la mitad de la botella porque se precipita la burbuja, ¿no? Cualquier bebida gaseosa le pasa lo mismo, caliente. Así que cuanto más fría, más se sujetará la burbuja, más integrada quedará en el líquido y menos burbuja percibiremos. Eh, Perderemos, perdón, y luego la percibiremos mucho mejor en boca. Muy bien, pues ir. ¿Qué os ha parecido la clase? A mí el tema de los maridajes es uno de los temas que más me apasionan, porque al fin y al cabo el vino está para eso, ¿no? Para consumir con comida. Y bueno, pues la verdad que yo siempre digo que cada cual es soberano, que el maridaje es un ejercicio de libertad, donde cada uno decide, y los sumilleres y los libros de gastronomía o de maridajes, lo único que podemos es recomendar o dar pistas, dar consejos para que cada uno decida sus maridajes. Bueno, voy a ver qué comentáis en el chat. Si alguien quiere abrir micro, ya sabéis que con total libertad. Eh, Sí, Israel, buenos días. Hola. Mira, yo tengo, eh, tengo ciertas dudas siempre, se me confunden un poco los términos en el tema de los polifenoles, los taninos. ¿Podrías clarificar un poquito esto? Lo único que tengo claro son los antocianos, que sí que sé que eran los que daban, me parece que era aroma, No, pero de los demás tengo dudas. vale, te lo esquematizo rápido. Eh, los polifenoles son sustancias antioxidantes que se encuentran en la piel de la uva. Y dentro de ellos podemos distinguir tres tipos. Antocianos, que son los pigmentos de los vinos tintos, pigmentos de color azulado de los vinos tintos, y las flavonas, que son pigmentos amarillos de los vinos blancos. Y luego tenemos, hemos dicho, antocianos, flavonas, que son pigmentos, y luego tenemos flavanoles o taninos, vamos a llamarlo tanino más comúnmente, coloquialmente, los taninos que son otro grupo dentro de los polifenoles y que no aportan color, sino que aportan sabor amargo principalmente y son los que le dan volumen, cuerpo al vino. Básicamente, esquemáticamente es eso. Los polifenoles de la piel de la uva, por un lado pigmentos y por otro taninos.
Y dentro de los pigmentos tienes antocianos, que son sustancias colorantes del vino tinto, y flavonas, que son sustancias colorantes del vino blanco. ¿Un poco más claro? Sí, muchas gracias. Nada. Y luego también en la piel tenemos las sustancias aromáticas, pero no están dentro de los polifenoles, digamos. No quita que pues, cierto aroma puedan tener esas sustancias amargas, ¿vale? Pero lo que son los aromas, los tioles o los terpenos de las variedades de uva, los aromas, pues no forman parte, digamos, del grupo de polifenoles antioxidantes. Muy bien, muchas gracias, Iván. A ti. Si te ha quedado más claro, pues yo me quedo tan contento. Sí, 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 perfecto. Ya me lo he Aunque apuntado. ha sido Gracias. muy esquemático, pero es así. Para no dar lugar al error, el esquema es ese. Voy a ver en el chat. Isabel, ¿la sensación de frío está relacionada con los aromas balsámicos? Pues podría tener cierta relación. Lo que pasa que hay sustancias o alimentos denominados que tienen sabor a frío que no tienen a lo mejor notas balsámicas aromáticamente. Ese pepino, por ejemplo, a mí no me da sensación balsámica, es una sensación vegetal fresca. Sí, hay algunos que parece que se parecen a los balsámicos, Sí, pero otros no. Otros no. evoca un Pero poco son al sensaciones, carácter porque balsámico. uno es ¿Cómo? aroma y otro es sensación en boca, Israel ha dicho. ¿Cómo? Los balsámicos son aromas y la sensación de frío es una sensación, no es lo Sí, mismo. los Olor que balsámicos son un... más sustancias aromáticas y la Sí, sensación de frío, que se habla de sabor a frío, pero yo considero que es más una sensación un poco fuera del perfil gustativo, ¿no? Una sensación más de los mecanorreceptores, ¿no? Que tenemos en la boca, de la sensación táctil casi. sí, sí. Pues vale, gracias. Pero vamos, es una cosa que está ahora mismo pues bastante... En el libro que os recomendé de papilas y moléculas se habla mucho de ese sabor a frío. Sí, sí, lo tengo. Tengo muchos libros, pero voy dosificando porque no puedo estudiar tanto, la verdad. Claro, no hay tiempo. No me Me da pasa como tanto a mí, tiempo. que los Poco a tenemos poco. ahí aparcados los libros y de repente pues consultamos de vez en cuando, ¿verdad? Sí, sí, correcto. No queda Gracias. otra. A ti. A ver, Alfredo, un vino redondo podría ser aquel que en ausencia de aristas en aromas y o sabores resulta equilibrado entre aromas primarios, secundarios y terciarios. Sí, sí. Aquí entramos dentro el parámetro del vocabulario, que es la parte más difícil de la descripción de los vinos, porque tú tienes una sensación, te creas en tu cerebro una percepción y luego hay que ponerlo en palabras y ser fiel a lo que es la sensación y la percepción, que tu palabra sea fiel y que el que está enfrente tuyo te entienda. Sí, redondo tiene muchas connotaciones, sobre todo lo que tú apuntas, que no tenga aristas, que tenga complejidad, pero sin estridencias. Un vino equilibrado, redondo, equilibrado sería un poco lo mismo. Y el concepto equilibrado, pues normalmente en cata, que las tres fases tengan armonía, tengan coherencia entre ellas y también, por supuesto, aromáticamente hablando, que haya equilibrio entre aromas primarios, secundarios y terciarios, pero sobre todo entre primarios y terciarios. Porque una vez que aparecen los terciarios, los secundarios tienden a minimizarse y desaparecer. Pero obviamente el equilibrio en nariz resulta de que haya una buena variedad aromática y que todo, sobre todo, que no perdamos de vista que el vino está hecho de fruta y aunque sea un vino envejecido durante largo tiempo en barrica, la fruta tiene que aparecer de alguna manera. Si no aparece la fruta y solo aparecen terciarios, sería un vino desequilibrado. Sin embargo, bueno, pues esa fruta a lo mejor de un vino muy viejo, pues ya es una fruta pacificada, una fruta con poca intensidad. Le perdonamos porque es un viejito, pero tiene que estar esa fruta y eso respondería al equilibrio exactamente. Pero los secundarios ya te digo que tienden a desaparecer en cuanto aparecen los terciarios, en cuanto el envejecimiento se prolonga, pues los secundarios son los primeros que desaparecen.
En ningún caso los primarios. Ya digo que es la parte más importante. El vino está hecho de uvas. Y si desaparecen los aromas de la uva, pues es un zumo de madera. Isabel, muy interesante, Israel. ¿Podríamos poner ejemplos compartiendo maridajes exitosos que seguro todos hemos recomendado y experimentado? Maridajes exitosos. Bueno, hay que seguir un poco las claves que hemos comentado, ¿no? El tanino que se adapta a la proteína. Si tienes un plato muy pesado, muy graso, muy gelatinoso, busca un vino tánico, ese tinto joven con el tanino agresivo, que ya verás cómo ese tinto va a estar más rico, va a cambiar a mejor. Después del bocado, que cuando lo tomaste, yo siempre cuando hacemos maridajes, a los alumnos les digo, primero, probamos el vino, nos envinamos el paladar para que sus sabores, sensaciones del vino nos inunden la boca, luego probamos el bocado y una vez tragado el bocado volvemos al vino y nos concentramos en ver cómo ha cambiado el vino del primer trago sin bocado al segundo con el recuerdo del bocado. Entonces ahí vemos si el vino ha mejorado, sabe más rico, sabe más afrutado, más equilibrado, ya no se notan las aristas que se notaban al principio, pues el maridaje será acertado, porque el vino habrá, o el plato habrá mejorado al vino, ¿vale? Sí, muy Entonces, bien, pues buena técnica. sí, sí, yo No le se, no llamo, se me había ocurrido, la verdad, no se me había ocurrido nunca. Yo siempre empiezo con los alumnos con los maridajes regionales, porque les digo, no os tiréis a la piscina, que todavía no sabéis, tenéis que claro, aprender mucho. Si claro, queréis empezar a asomaros a la piscina, primero maridajes regionales, es lo que yo recomiendo, en fin. claro. Pero Es de un ahí, poco lo como una que, forma de empezar, como una forma de claro, empezar. no, por algún lado hay que empezar este mundo tan complejo. Sí. Y lo que siempre os digo también es, al fin y al cabo, si tú conoces el vino, sabes que es un vino que, bueno, pues es de zona cálida y tiene mucho cuerpo, tiene un grado alcohólico potente, o es de zona fría y tiene una acidez afilada. Bueno, pues vamos a buscar qué Sí. plato suavice esas aristas, ¿vale? Entonces, siempre pues esa prueba de primero el vino, después el bocado y después el vino es muy esclarecedora para decir, mira, este maridaje no ha funcionado, el plato ha empeorado al vino, ahora el vino es más Ujú. ácido aún, el vino era Sí. alcohólico y ahora resulta más cálido aún. Ujú. Y Vale, luego, bueno, pues estupendo. fijarte en esas aristas. El tanino, ¿qué necesita un vino con mucho tanino? Proteína. ¿Qué necesita un vino con mucha acidez? Grasa. Los lácteos, pues mejor casi con blancos, los blancos cremosos, no, no hablo de un queso añejo, pero un queso cremoso va mejor con blancos, por esa acidez que va a limpiar la grasa. Bueno, pues Mm. tener esas ideas así presentes para, entendiendo cómo es el vino, buscar el plato, o entendiendo cómo es el plato, buscar un vino. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Otra preguntita, Alfredo. La sensación metálica en el sabor parece que responde a un trastorno desde el punto de vista médico denominado hipogeusia, consistente en la disminución en notar los cuatro sabores denominados clásicos. Eso he leído. Ah, vale, no lo sabía. Bien, bien. Eh, el sabor metálico, pues realmente no sé qué molécula hace que la alcachofa resulte metálica. Todos tenemos en mente la alcachofa, ese carácter. A veces la sensación de cuando éramos pequeños todos hemos chupado una pila alguna vez, ¿no? Pues esa sensación un poco eléctrica, metálica, férrica, ¿no? De hierro. Pues la verdad que la molécula responsable o moléculas responsables tampoco las tengo identificadas. Y si responde a un trastorno, pues tampoco lo sabía. Habrá que mirarlo. Sí, pero se habla mucho de algunos alimentos que tienen esa sensación. Tú, si tienes ese trastorno, a lo mejor lo notas más, pero yo no sé si lo tengo, pero si noto el sabor metálico un poco de la alcachofa, del espárrago verde, a lo mejor tendré que ir al médico. Pero me lo voy a apuntar. Hipogeusia. Hipogeusia, me lo apunto. Fenomenal. Pues en el chat no veo más preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención?
Si tienes por ahí, Alfredo, el artículo donde has visto esto del sabor metálico y lo quieres compartir, si no hoy, mañana o otro día, pues yo por mi parte te lo agradeceré. Y seguro que los compañeros también. Muy bien, pues si no hay más preguntas, lo vamos a dejar. Además, en punto, más puntual imposible, me voy superando. Fenomenal, pues lo dicho, muchísimas gracias, que tengáis un muy buen comienzo de semana y mañana nos vemos a la misma hora. A ver, si hay alguna otra pregunta, no, no parece. Estáis agradeciendo, despidiendo, vale, genial. Muy bien, Gracias a pues lo dicho, muchas gracias, que tengáis buen día. igual usted. Si alguien no puso el nombre, o tenéis dudas si lo habéis puesto o no, ponedlo de nuevo, por favor. Gracias, venga, hasta luego.